noches, ¿cómo están? Feliz día de San Juan para todos. Comenzando Puntos de Vista, C9N, con el gusto de arrancar esta jornada informativa, tiempo agradable, cielo nublado, cómplice para disfrutar esta noche de viernes. Fernanda, Jorge, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les trata el viernes? Bien, pero más que bien con este día agradable, con frío, ¿cierto? Pero para los que nos gusta el frío, espectacular. Perfecta la organización del San Juan. ¿Es el clima ideal o no? Sí, aunque no hace tanto frío. No. O sea, estamos con 16 grados, una temperatura muy agradable, no hace frío ni calor. Así que es especial para salir por lo menos por las calles aquí del microcentro, donde se están desarrollando muchas actividades conmemorativas y tradicionales en torno a la fiesta de San Juan. Y forma parte también de el post-pandemia, por más que hoy los números preocupan en Asunción, alto nivel de contagio, pero fueron 2 años sin este tipo de festejos así masivos, populares, y la verdad que hacía falta ver de vuelta las calles así, la gente participando de las ferias. Mueve un poquitito la plata también, hoy en el Mercado 4 había gente comprando y siempre termina comprando algo más por ahí, así que enhorabuena que sirva para reactivar un poco la economía, sobre todo en los sectores que más están necesitando que entre un poquitito de plata. Totalmente, así que vamos a estar hablando de eso, vamos a preguntarle a la gente si es que hizo su prueba de San Juan, algunos, cómo se están preparando en diferentes ciudades también para esta festividad del día de hoy. Ahí está el numerito ya 0985-625-000 y además también de todas las informaciones que siempre vamos analizando un poquito más allá acá. Exacto, porque fue un viernes de vuelta muy movido en el ambiente político y vamos también a contarles de eso y vamos a hablar de salario, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de muchos temas interesantes en la agenda, pero queríamos rememorar, vamos a decir, es reciente, pero rememorar el calor, la efusividad, podemos decir también de lo que es la fiesta de San Juan. En la ciudad de San Juan. La ciudad de la tradición aparte, ¿verdad? Que es San Juan Misiones, que es como un poco la llama a la tradición. Pero es que todo se complementa prácticamente. Viernes es San Juan, día de comidas típicas. Completito está. El clima está muy agradable, no llueve, no hace calor, no hace frío. Así que esta madrugada parecía que iba a estar feo, me parecía que se iba a descomponer. Pero estuvo gris todo el día, acá por lo menos por Asunción. Pero bien, aguantó bien el clima. Así que vayamos, ¿les parece? Vamos a San Juan a rememorar lo que fue. Departamento de Misiones. ¿Cómo podemos decir una ¿Cómo se puede decir? Un bocapú. En Bocapú. En Bocapú por la fiesta patronal. Fiesta patronal. Porque con fuegos artificiales. Veamos esto, así queremos comenzar nuestro día viernes celebrando y recordando el San Juan. Bueno, ahí está la parte religiosa también. Que en muchos lugares... O sea, sí, por más de esta fiesta pagana, la fiesta patronal, tiene que ver con lo religioso también. El día de San Juan, un santo de la Iglesia Católica. Claro, porque en muchos lugares esta parte se obvia un poquitito, pero en San Juan, como el santo patrono, continúa el tema de ahí está justamente. San Juan el Bautista. Sí, y me decían ayer justamente el compañero Marcos de que San Juan, o sea, voy a leer un poquito. Sí. Porque yo había preguntado el tema de por qué, o sea, qué tiene que ver el fuego con el fuego. San Juan. Era lo que ayer yo había preguntado y un compañero nuestro, el señor Marcos Aquino, me había respondido que dice, tiene fuego porque cuando nació San Juan, su papá celebró con llamas y antorchas. Zacarías, el papá de San Juan, entonces, es la explicación que me daba el compañero Marcos Aquino. ¿Sabes qué? La mamá de San Juan es Santa Isabel y según la Biblia no se podía quedar embarazada. Sí. Entonces, la famosa historia de todos los años de la Navidad y todo eso. Tal cual, entonces fue un gran festejo y él hace fuego. Ese es el tema entonces, qué interesante. Por ahí va la cosa, aunque también estaba leyendo en algunas publicaciones que supuestamente guardan también algunas tradiciones paganas antes de que esto se convirtiera en la iglesia, o sea, antes de que sea al cristianismo, supuestamente se adoptaron algunas que otras cuestiones también para que la iglesia como que se apropió que la gente ya hacía fuego en estos días para sumar su festejo. Lo concreto, en nuestro país va a haber todavía muchísimas llamas
Anoche, bueno, en el Emiliano, en fin, todavía continúan en muchos lugares. Así que vamos a estar pendientes nosotros Y de hasta eso. la próxima semana también, porque también está la fiesta de San Pedro y San Pablo, que es también igual al San Juan. O sea, Que es como una 29. extensión. Es una extensión del San Juan. Ahí está, o sea que vamos a tener mucho todavía de festejo. Sí, y hoy tenemos muchos festejos también en diferentes partes de, Sí. de Asunción. Tenemos que hacer un De hecho, repaso. que se extienden un poco por el fin de semana Sí. también, ¿verdad? Y mañana hay feria en Calle Palma, esta noche en el centro, supuestamente hasta las 0 horas. Muchísima gente viene en la plaza. Sí, es que Ahora. el tema de las comidas típicas estira con este clima, repito, para poder salir y poder degustar estas comidas típicas que vale la pena por lo menos una vez al año. ¿Verdad? Sí, Poder- y gran variedad en el centro y mucha gente en el centro. Y cómo cambia el centro de Asunción. Mira que está descuidado. Pero cuando la ciudadanía se apropia de las calles, las veredas, las plazas, es otro panorama. Y nadie tiene miedo, me parece, cuando está todo el mundo ahí disfrutando. Es ¿verdad? lindo, es lindo. Te da seguridad que haya otra gente, familia, gente joven. Te da seguridad estar en la plaza así. Y particularmente porque en estas fechas también la policía hace un poquito lo suyo y se queda allí por los lugares en donde por lo general se ven más que nada unas patrullas esporádicas nomás. Entonces es importante también un poco eso, ayuda a que la gente se sienta un poquito más segura, que salga y conste, Diego, Jorge, que no es tampoco una fecha muy buena económicamente que digamos, porque está ahí, hay gente que ya está sin plata también por... San Juan. De cada año le sale- San Juan podría pasar el 1 de junio, a lo mejor. Para Sí, hacer probablemente. Pero la gente igual se va, Igual se va. aprovecha. Por Siempre lo menos el hay famoso, alguien. por lo menos para mirar, para ver Sí, algo. y ¿verdad? en los barrios también se hace, es una Sí. forma también para muchos de ganar un recursito. En las escuelas, en La los escuela. colegios. Muchos niños hoy en el Instagram con sus trajes típicos también, ¿verdad? Exacto. Bueno, y vamos avanzando un poquito con las informaciones. Mientras tanto, ustedes se conectan con nosotros. Pueden escribirnos ahí al número que está en el WhatsApp abajo. Pero mientras tanto, vamos a hablar de esto que tiene que ver con una importante imposición de nuevas medidas que se dará en el marco de la investigación contra Ramón González Daer. Él tendrá que asistir ante la justicia el próximo 4 de julio. El juez penal de garantías, Raúl Florentín, convocó a Ramón González Daer para el 4 de julio a las 9:15 horas a modo de realizar la audiencia de imposición de medidas en el caso por testimonio falso, por haber tergiversado la declaración del motivo de su salida de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En esta causa abierta, la representante del Ministerio Público, María Alejandra Saborñán, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas a la prisión preventiva. El hombre cuenta con otras 3 causas abiertas. Una en la que fue condenado, recordemos, a 15 años por usura, lavado de dinero y declaración falsa. En el otro caso fue imputado por quebrantamiento del depósito en calidad de instigador y extorsión en calidad de autor en el caso de cheques hurtados. Además del proceso abierto por declaración falsa en la ciudad de Luque. Y hablemos de otro caso donde también se investiga un posible hecho de corrupción. El caso fue conocido como el caso de los tapabocas de oro. ¿Qué pasa con este caso? Ahora está destrabado y podría por fin darse una audiencia que se viene postergando desde octubre del año pasado. El Tribunal de Apelación, Tercera Sala, integrado por José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y José Agustín Fernández, destrabó el proceso de los tapabocas de oro al confirmar la resolución del juez penal de garantías, Miguel Palacios, que no hizo lugar a la suspensión de la audiencia preliminar para el ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil DINAT, Edgar Melgarejo, y de Marcelo Ovelar González, por lo que ahora el magistrado podrá fijar nueva fecha para la audiencia preliminar. La audiencia preliminar viene postergándose desde el 18 de octubre del año pasado. Sin embargo, fue suspendida por numerosos incidentes planteados por la defensa.
Y uno de los sectores más golpeados en torno al caso justamente del aumento de los precios del combustible, obviamente son los camioneros, que anuncian que se van a estar reuniendo mañana a las 14 horas en la ciudad de Limpio. Atención a esto para definir qué nuevas medidas van a tomar ante la inconformidad, obviamente, con el archivamiento de la ley Petropar y la suba del combustible. Los mismos no habían aceptado la propuesta del gobierno, que consistía en la tarjeta de descuentos de 400 guaraníes, además de la deducción del IVA del 50% para transporte de cargas. Sin embargo, posiblemente las medidas que tomarán consistirán en protestas al costado de la ruta o cierres de ruta a nivel nacional. Muy bien, seguimos hablando nosotros de información. Recién veíamos la cuestión de los tapabocas. ¿Quién diría que todo el tema de la pandemia también iba a terminar en tantas investigaciones después vinculadas a hechos de corrupción que siempre duelen? Pero cuando se trata de educación, salud, es como que golpean más. Y más todavía en un momento tan delicado y tan fuerte que vivimos todos los paraguayos. Nos encerramos nosotros. Sí. Y hicimos todo nosotros, o sea, todo lo que estuvo en nuestro alcance, ¿verdad? Y se aprovecharon aparentemente, ¿verdad? Muchas personas, muchas autoridades que tenían que estar también velando por la seguridad y el bienestar de todo el pueblo. Tenemos que hablar de la gobernación del Guairá, porque hay novedades importantes. Va a haber una intervención en la gobernación. Esto puede concluir o no con la destitución del gobernador, pero ya está la designación, que es muy importante para que vaya avanzando este proceso. Exactamente, y en este documento, a través de este documento precisamente es que se dio a conocer, teniendo en cuenta en la parte de abajo ya del documento, la disposición del Poder Ejecutivo que designó a Pablo Adriano Vera Insaurralde. Pablo Adriano Vera Insaurralde como interventor de la gobernación del departamento del Guairá. Esto se daba a conocer anoche. Y justamente en consonancia con lo que decían ustedes, tantos hechos de irregularidades, supuestas malversaciones que se daban durante la pandemia y particularmente con recursos que, como en este caso, bastante similar, según dicen los denunciantes, a lo que pasaba en el Departamento Central con el gobernador, se le asigna una cantidad de dinero, $2 millones en este caso, $2 millones. Para un corto tiempo, además. Sí, para la pandemia, para que ellos aprovechen y reactiven la economía a través de diferentes programas que debían de ejecutarse, a través de obras que debían realizar también en la gobernación. Y finalmente allí es donde se habla de una sospecha que se tiene, no solamente por parte de los concejales departamentales que denuncian este caso, sino también ya de la propia justicia, porque Tributación estaba investigando a Así mismo. Esto ya tuvo su paso en diputados. Largo paso. Sí, un largo paso, tuvo un poco de blindaje. Se vota, ahora el Ejecutivo, una vez que se le notifica, designa al interventor y ahora tendrá que hacer el trabajo fino de auditoría. Hoy ya llegó inclusive a la sede de la gobernación del Guairá, donde, según lo que tengo entendido, el gobernador será apartado del cargo por el periodo de este sumario o esta investigación, 60 días, que puede inclusive extenderse hasta los 90. Exactamente. Claro, si termina antes, fantástico. Claro. Pero por lo menos son 60 días. Y en este tipo de casos, me imagino, me supongo, ¿verdad?, que el jefe de la Junta Departamental es el que asume como gobernador. Ahora el que va a manejar es el interventor. El interventor. Él va a manejar. Él va a sacar un informe y después va a diputados. Y ahí diputados va a tener que votar de vuelta. Así Otra que vez. hay todavía un trámite político acá, pero por sobre todo se espera que una auditoría ponga claridad a esto al tener acceso a todos los documentos. Ojalá que el Ejecutivo haya dado con la persona correcta también. La última auditoría así muy mediático, que por lo menos tuvimos conocimiento, así que tuvo allí al filo a todo el mundo, fue el de Ciudad del Este, que ni siquiera llegó a terminarse. ¿Se acuerdan ustedes? Se fue una intervención a la municipalidad.
Con renuncia termina, si mal no Sí, recuerdo. ella había Sí, renunciado con antes que renuncia. terminara. Pero igual justamente continuó, Sí, independientemente, claro. pues te dicen que igual el proceso de intervención continúa. Claro. La Por más auditoría que la en sí, persona, digamos, sí, por la más que la parte persona ya numérica. no esté, ¿verdad? Y de hecho que esa vez terminó todo. Carolina Llanes Sí, era cuando eso Carolina. la interventora también. Y además de esto, el intento que se había tenido lo último a la gobernación de Central, que ahí lograron atajar el pedido de intervención, pero Con de igual muchísimo manera, tiempo. claro, pero de igual manera después La fiscalía. se da el tema de que tuvo que renunciar, tuvo que salir finalmente, Sí. o fue sacado, mejor dicho, Ya, Javier. eso cuando ya la fiscalía intervino por Así mismo, las todo lo denuncias. imputa. Sí. Bueno, así están las cosas entonces en el Guairá. Atención a la gente que la gobernación va a ser Sí. intervenida. Y con respecto a eso, más Sí. antes de cerrar, ¿quién es Vera Insaurralde? Él era ya funcionario del Ministerio del Interior, que es finalmente la institución que se encarga de designar, junto con el Ejecutivo, un interventor a través de quien se canaliza incluso también el pedido de intervención en sus inicios. Vera Insaurralde, digo bien, era funcionario profesional técnico en la Dirección General de Municipalidades del Ministerio del Interior. O sea, por lo menos una persona que tiene también antecedentes y conocimiento de lo que tiene que ver con la administración de este tipo de instituciones. Por más de que él haya estado en la sección de municipalidades, estamos hablando de que tiene un perfil técnico, no solamente político. Y a no olvidar que el gobernador, que ahora está en la mira, el gobernador actual del Guairá, Juan Carlos Vera, está buscando nuevamente ser senador en este caso. Se está postulando él en una de las listas del Partido Colorado. De tema para hablar más de política, porque hoy es un día muy importante para lo que es esta concertación opositora que busca llegar al Palacio de López y al Congreso con fuerza legislativa importante. Estamos hablando que hoy se dio un aspecto formal de acuerdo a la exigencia legal de nuestro Código Electoral. Los referentes políticos de movimientos y partidos de la oposición presentaron la inscripción oficial de la Concertación Nacional ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. De esta manera piden el reconocimiento oficial del grupo político. Los voceros destacaron el paso realizado al que denominaron histórico para la democracia. A través de esta unidad buscarán ofrecer una mirada política diferente y variada al país, a fin de llegar con una única dupla de presidente y vice para las elecciones generales del 2023. A partir de ahora, tienen tiempo hasta el 31 de agosto para inscribir las candidaturas, que son las candidaturas que van a competir luego en la elección, que la intención que tiene esta concertación es que sean a padrón abierto y que puedan decidir finalmente cuál va a ser la chapa. Y veíamos muchísimos referentes políticos, incluso de sectores, podríamos decir, antagonistas, que se encontraron ahí y le dieron un poco ese marco también a la concertación de unidad. Se van a pelear electoralmente, Sí, claro. Tienen que pelearse electoralmente, pero es un avance que lleguen de esta manera y no con candidaturas separadas. Y vamos a ver qué pasa a continuación, porque a partir de ahora empieza para ellos el trabajo de definir algunas chapas. Sí. Les comento, parece que esa imagen, ¿se acuerdan de los circulitos de cada Sí. candidato que teníamos? Vamos a ir cambiando de a poquito. Vamos a tener que cambiar. Sí, porque ya se está hablando de algunas personas que aparentemente van a unificar ya chapas. Van a bajarse algunos ya de entrada. Sí, y quienes están hablando desde antes de ayer, en hora de la noche, me llegó la información de que ya estaban teniendo reuniones. Hugo Fleitas y Martín Burr. Ellos están queriendo ser Aparentemente. vice y presidente. Uno Claro, y los uno. dos eran candidatos a presidente. Y los Sí, dos son del PLRA. Los dos son del PLRA. En el caso de Martín Burr, hablábamos ayer con él brevemente, era uno de los candidatos, es decir, intendente de Asunción. Y también se lo vio al ex senador Dionisio Amarilla, lo cual también generó críticas, estábamos leyendo en redes. Sí. Pero obviamente tienen el absoluto derecho de unirse como mejor les parezca para presentar sus placas. Y ahí está nuestra lista. Sí. Sí, ahí está parte de la lista que tenemos. Estos son solo concertación. Sí. Ahí, si vamos a pleno, la gente va a poder mirar un poquito.
Bueno, ¿y quiénes son los que se unirían? ¿Me puedo parar un ratito? Permiso. Une con flecha. El con une con flecha. Chamo. O el cierre del círculo, los pares, Sí. vamos a decir, ¿verdad? De Acá, la pareja. estos dos, justo que están uno al lado del otro. Y parece que va a ser así. Burt como presidente, como candidato Burt a presidente a la cabeza y Fleitas su vice. Y sería arriesgado pensar ya que entre la última de este lado y la primera de este podría haber también una chapa, ¿o no? Y no es Descabellado. muy descabellado. Acá, Katia, hacemos el lunes con flecha con Soledad, decís vos. Sí. Que se muestran ellas muy unidas, siempre unidas. De hecho, que incluso hicieron un video con las declaraciones de ellas cuando les preguntan, ¿y ustedes no podemos estar viendo acá a una presidenta y a una vicepresidenta? Y ellas, o sea, en el audio dicen, sí, claro que sí, ¿por qué no? Están ahí negociando ellos. Y Efraín está, acá falta Euclides, ¿cierto? Falta acá Euclides, porque les iba a decir, Euclides está, parece que en conversaciones con Euclides, hablaban también de Esperanza, pero hay que ver ahí. Con Esperanza parece un poquitito más difícil. Y con Payo también hay que ver qué onda, ¿verdad? Y con Payo también. Le perdimos el rastro a Payo. De por ahí si la gente que Sí. trabaja con él nos ve, nos escribe. ¿Dónde está Payo Porque la ahora? audiencia pues nos reclama. No le traen a Payo, no hablan con Payo. ¿Dónde No está hablan Payo? de Payo. Hugo Astigarribia. ¿Mm? Hugo Astigarribia, él es candidato. No, pero él es candidato a Va a entrar al Senado. senador. Va a entrar al Sí, Senado. con la concertación. Interesante, vamos a tener muchos nombres todavía para hablar de esto, ¿eh? Sí, porque ¿se acuerdan que hablaban justamente de una unión entre Efraín Alegre y Hugo Estigarribia? Sería una dupla interesante, un colorado con un liberal, algo histórico Claro. prácticamente. Se mostraron juntos también en su momento. Ya desde diciembre está sonando ese nombre. Y después van apareciendo distintos nombres de, bueno, los clásicos que uno espera del Partido Liberal, por Sí. ejemplo, del Frente Guasú, que uno más o menos se imagina. Liberal Pero y van Frente sa- Guasú. Claro, después van saliendo Como nombres. ya años anteriores. Sí, outsiders. Sí. O gente que nunca estuvo en el Parlamento, que también va apareciendo. Pero vamos a escuchar las declaraciones porque se les dio como un marco, no sé si decir victorioso, pero sí de alegría. Es importante lo que hacen ahora porque una cosa es llegar cada uno por su cuenta con papeletas separadas a las generales y que por el camino se vayan bajando y anunciando el apoyo, pero que quede en la papeleta el nombre. Esto va a evitar eso. Sí. Así que vamos a escuchar porque se les dio un marco, no digo victorioso, pero sí de alegría. Así que escuchemos lo que decía hoy la gente en este acto. Una señal de madurez en el convencimiento de que este es un momento histórico importante, en donde a pesar de la diversidad de fuerzas hemos decidido poner al Paraguay en primer lugar, y eso sin lugar a dudas alienta, da fe, da esperanza. Entonces, hoy cumplo 45 años, en el día de mi cumpleaños se inscribe a la concertación y esto no puede ser sino más que sinónimo de buena suerte. El hecho de que varias fuerzas políticas estemos presentando hoy oficialmente la concertación es una señal de esperanza para el Paraguay, con mucha madurez, con la posibilidad de construir acuerdos. Creemos que el 2023 tiene que ser el punto de inflexión para construir un futuro mejor para todos los paraguayos, y eso es lo que estamos celebrando hoy, más allá de la entrega oficial de las escrituras o los papeles aquí en base a los trámites burocráticos. Hoy se concreta la concertación, la inscripción, esto ya no tiene marcha atrás, así que estamos muy contentos. Esta es la unidad de la gente, por eso la concertación es la unidad de la ciudadanía, la gente decente que quiere el cambio, el compromiso de cambio, es la concertación para poder ganar el 2023, es ganar a la mafia, la gente, la patria, aquí estamos todos unidos. No se trata de un proyecto como algunos quieren sostener contra el Partido Colorado, la concertación es con el Partido Colorado, con la gente decente, con los auténticos colorados, con los que no acompañan precisamente esta situación tan crítica que está viviendo el país, porque consideran precisamente que está secuestrado de del verdadero pensamiento colorado. Entonces la concertación es la unidad de la gente. Bueno, ahí están las declaraciones entonces. Y ahí la foto oficial. Ahí teníamos hace un Sí, ratito la foto parte oficial. en la que se juntaron todos ya para salir en la Es- foto. Lo interesante Sí. y lo que me parece muy positivo destacar de la concertación y su interna es que por lo menos cada uno hace campaña a su manera sin tener que estar atacándose uno a otros, como está ocurriendo ahora. ¿Sí que van a actualmente en la mantener ANR, eso? ¿verdad? Yo creo que sí, porque Entre les los conviene. liberales se suelen agarrar también, ¿eh? A Se sillazo, agarraron.
A veces asillazo, otras veces en términos más civilizados, pero suele haber fuerte. Pero por lo menos hasta ahora todo es muy tranquilo, o sea, cada uno habla de sus posturas, de sus propósitos, sus objetivos para cuando llegue a la presidencia, ¿verdad? Por lo menos no es, fulano no es apto porque esto, porque aquello, ¿entendés? No se da ese ataque como se está dando, por ejemplo. Y personal muy poco hasta ahora, la verdad. Ataque personal no, Muy pero poco, es... para mí, yo un poquito disiento con Jorge porque es también bueno ese disenso político siempre y cuando no se ataque personalmente, o sea, por cuestiones personales, o que no se hagan denuncias sin fundamentos o denuncias que queden nomás ahí en un discurso político, en un acto proselitista y que no se vaya a presentar como para decir, no sé, yo, Fernanda precandidata, me voy y digo algo de Jorge y presento una denuncia y digo, acá están las pruebas. Porque mucho también se da eso, mucho ataque sin pruebas, sin casos graves. ¿Qué pasa? Porque en el Partido Liberal, bueno, de hecho, hay partidos antagónicos, podemos decir. Yo siempre pienso cuando hablamos de esto, cómo van a zanjar sus diferencias la gente de Patria Querida con Frente Guazú, por ejemplo. Fernando Lugo nos decía, por sobre eso está la voluntad de hacer un país mejor. Sí. Los liberales, llanistas y efrainistas, una pelea súper dura dentro del PLRA. De décadas. Sí, ya tradicional. También. Dionisistas también. ¿Cómo se va a llevar esto? Así que hay que ver. Bueno, algunos mensajitos, ¿les parece? Dale. Vamos a leer. Soy de Cerrito Ñembucú. Este es uno de los lugares más lindos. ¿Puedes leer, por favor, Fernanda? A ver. Yo, ¿qué dice? Yo no quiero entrar en eso. No. Si vos querés responder. Hasta ahí nomás. Gracias. Saludos a la gente. Yo le diría a ese televidente que consulte con el santo de la fecha. Con San Juan. Pero San Juan no es el santo de... Pero por lo menos te ayuda pues, a memorizar, a saber, a mentalizar quién puede ser. No, vos tenés que decirle... Por eso dice San Juan, dijo que sí. Vos tenés que preguntar, ¿tengo chance con fulano? ¿Tengo chance con fulana? Y San Juan te dice sí o no. Y esta persona tiene que decir, ¿tengo chance...? Y es lo que pregunta, pues. Yo no quise entrar en eso. Por eso te paso el teléfono, hombre. Bueno, voy a leer nomás este mensaje acá, pero no al aire. Gracias, yo no quiero hacer casamentero y ese tipo de cosas. Pero Cerrito, demasiado lindo lugar. A él le tenía que pasar. Vamos a hacer así. Cuando dicen algo de Jorge, pasame a mí. Y al revés. Jorge, yo no quiero hacer la liga a nadie. Pero te imaginas Cerrito, Isla Pombero, hermoso eso, Efer. Pensalo. No, después te voy a contar por qué no se puede hacer eso. Me estoy metiendo. No, me voy a meter en problemas. Vamos a la pausa, No, vamos al corte urgente. Pausa. Muy bien, seguimos nosotros con información en esta noche y queríamos hablar un poco de números, hablar un poco de economía y ya le agradecemos el contacto al viceministro Marco Eliseche, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la noche. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego, a tus compañeros, un gusto estar con ustedes. Gracias, estamos con Fernanda, con Jorge para preguntar un poco por esto que, bueno, por un lado tiene que ver con el IVA, esta posibilidad de deducción que se plantea a los consumidores. Ayer nos decía Orue, hablamos de unos 10 millones de dólares al año. ¿Cuál es su mirada, viceministro, sobre esto? ¿Preocupa? ¿Hay que tener en cuenta esto? ¿Va a ser un problema para las arcas del Estado? Efectivamente, Diego, hay cierta preocupación por parte del Fisco, del Ministerio de Hacienda, por estas iniciativas que están siendo estudiadas en el Congreso. Una de ellas es la que mencionaba, el IVA. Hay otras también, hay dos del IVA, hay uno del selectivo, que básicamente buscan de alguna manera reducir estos impuestos, en algunos casos eliminar, como en el caso del selectivo, se quiere eliminar el selectivo a los combustibles,
Otro planteamiento es eliminar el IVA a los alimentos. Y el otro es el ampliar la deducibilidad del IVA a los servicios personales. Todas estas medidas, sin entrar a tallar o a de alguna manera hacer un juicio de valor acerca del objetivo que persiguen los legisladores, que entendemos que es ayudar un poco a la gente a mitigar este problema que tenemos de la inflación. El impacto financiero va a ser muy importante. Hablamos de entre 400 millones de dólares si se aprueban todas estas medidas. Es un monto prácticamente 1% del PIB. Y realmente sería un golpe muy duro al fisco en caso que se aprueben estas medidas, se implementen, teniendo en cuenta que, y el Congreso sabe muy bien, que el presupuesto se construye sobre unos indicadores un año antes. O sea, nosotros el año pasado, en diciembre, ya aprobamos un presupuesto en base a unas estimaciones de ingresos, y ahora a mitad de camino que se esté cambiando las reglas de juego, que estén disminuyendo estos tributos, obviamente va a imposibilitar al fisco poder cumplir con todos los objetivos trazados en este presupuesto. Esa es un poco la preocupación en general, Diego. ¿Y cómo se va a hacer para financiar lo que se tendría que financiar con eso? ¿O cómo se va a hacer para recaudar? ¿O cuál va a ser la estrategia en este panorama? Bueno, en caso que se aprueben estas medidas, obviamente la posibilidad de recaudar esos niveles de manera inmediata es imposible. O sea, el fisco no tendría herramientas para poder obtener ingresos adicionales. Entonces lo que haríamos en caso que así se suceda es a través de las herramientas que tenemos, el plan financiero, el plan de caja, hacer recortes, hacer ajustes en esa misma proporción en los gastos, ¿verdad? Y ahí es donde nos preocupa mucho, porque los recursos del Tesoro son asignados principalmente a gastos sensibles. Por ejemplo, hoy decíamos, el programa de adultos mayores, que llega a más de 250.000 beneficiarios, nos cuesta prácticamente 240 millones de dólares. Las jubilaciones, que también es otro lugar sensible, un monto similar. Si hablamos del servicio de la deuda que tenemos que pagar, los compromisos que tenemos internacionales, son otros 500 millones de dólares. Entonces, estos 400 millones, si es que se aprueba esta iniciativa, obviamente le dejaría sin herramientas al fisco para poder cumplir estos objetivos sensibles, y deberíamos seguramente empezar a reasignar, a recortar gastos, a atrasarnos en los pagos en el peor de los casos, que es lo que no queremos. Ya sucedió eso 20 años atrás, en situaciones difíciles que pasamos, que tuvimos que atrasar los pagos. Los salarios se pagaban el 15, el 20 de cada mes. Entonces no queremos llegar a esa situación. Entendemos, por eso decía, la urgencia que tiene el Congreso de buscar alternativas para mitigar de alguna manera la situación, pero lo que pedimos es que analicemos todas las aristas que tiene el impacto que tienen estas medidas, ¿verdad? Viceministro, ustedes habían planteado como Poder Ejecutivo y también con asesoramiento del Ministerio de Hacienda un proyecto que incluso fue presentado para evitar, por ejemplo, aumentos de gastos corrientes, principalmente en época de año electoral. ¿Eso jamás se trató? ¿Ustedes hicieron alguna especie de lobby en el Congreso ya o todavía no? Sí, lastimosamente hace 2-3 meses que enviamos esa propuesta. Esta es una iniciativa, básicamente una reforma estructural importante, porque estamos hablando, esa ley no es que se nos ocurrió presentar, estuvimos viendo el comportamiento fiscal en años previos a las elecciones, y esto se da cada 5 años, esto no es de ahora, es que se da este año, cada 5 años, el año previo a las elecciones, suceden estas iniciativas que buscan de alguna manera fines, digamos, sociales o políticos, y no teniendo en cuenta estos criterios técnicos, y entendemos que en año político eso es mucho más común que suceda. Entonces este proyecto de ley lo que busca es limitar que se estudien estos proyectos de leyes en años electorales, porque finalmente lo que sucedió en el 2012, si ustedes recuerdan, en el 2012 hubo un incremento salarial del 30% para todos los funcionarios. Eso cortó una seguidilla de 8 años consecutivos de superávit fiscal, y también se aprobaron leyes jubilatorias extraordinarias que hasta ahora no nos recuperamos. Entonces, el temor es que se vuelva a suceder esto en el año previo a las elecciones de vuelta, y presentamos esta propuesta en una intención de llegar a un consenso con todos los poderes del Estado, porque de nada sirve que solo el Poder Ejecutivo tome ese compromiso. Todos los poderes del Estado deberíamos coincidir en esta idea de no tratar estas iniciativas, y que el nuevo gobierno que venga sea el que plantee las reformas o los ajustes que sean requeridos. Es un poco la idea de ese proyecto de ley.
Viceministro, hablando también de esta época electoral, política, como bien usted lo mencionaba, bueno, muchas personas en sus hogares seguramente se estarán preguntando qué es lo que está pasando. Para muchos incluso representa algo positivo, teniendo en cuenta de que va a afectar positivamente un poquito su bolsillo personal, pero sin embargo esto de a poco va a ir afectando también los servicios públicos que tienen que ver con salud, por sobre todo que estamos con mucho déficit desde hace ya varias décadas, y bueno, también otros aspectos también en cuanto a lo que el Estado tendría que estar invirtiendo ese dinero, ¿verdad? Porque ahí tocaste un punto muy importante que también hay que explicar. Esta medida, en caso que sea aprobada, no necesariamente le va a ayudar a la gente. Eso también es importante explicar. El caso del IVA a los alimentos, por ejemplo, o el IVA a los alimentos, por ejemplo, hierba, leche, aceite, fideo, es del 5%. Supongamos que se apruebe esta ley y se elimine este 5% del IVA a los alimentos. Nada garantiza que ese 5%, esa reducción, se traslade al consumidor. ¿Por qué? Porque los precios los definen los comercios, de los supermercados, las tiendas. Entonces, que el empresario le traslade el beneficio al consumidor, y es algo que está estudiado técnicamente, no sucede, por lo menos en un 100%. En el mejor de los casos, una parte se le traslada, pero no el 100%. Entonces, es una medida que va a causar mucho daño al fisco, que va a quedarse sin margen de maniobra, como bien decís, en sectores sensibles como es salud, como es educación, como es servicios sociales, y en realidad el beneficio potencial para el consumidor es muy bajo, ¿verdad? No va a tener ese impacto que busca el legislador. Eso también se lo explicamos, le hemos hecho entender, pero lastimosamente hasta ahora no se ha iniciado ese debate, digamos, en esa línea, ¿verdad? La cuestión que se haya decidido el aumento del salario para el sector privado, les aprieta, por decir un término, les compromete a ustedes también, por más que ya hizo referencia a los salarios públicos, compromete un poco también en cuanto a lo que se van a venir probablemente como reclamos. Claro, porque el salario mínimo, el aumento que se da en junio, ahora que ya salió el decreto, tiene un impacto, de hecho que tiene un impacto en el fisco directamente, porque hay sectores que están indexados al salario mínimo. Tenemos las fuerzas públicas, por ejemplo, que por su ley especial automáticamente se ajusta a su salario, y otros sectores no, ¿verdad? Tenemos otros sectores que hace 10 años no tienen aumento, con excepción del sector docente y algunos personales de blanco que han tenido aumento. El resto del personal civil hace casi 10 años que no tienen incremento, y con justa razón seguramente van a venir los reclamos, pero estamos en una situación muy complicada, muy difícil. Venimos de 3 años, 4 años prácticamente consecutivos con situaciones de shock externos, sequías, inundaciones, pandemia, y todo esto ha afectado al fisco. Nosotros nos hemos tenido que endeudar, todos sabemos, en montos más allá de lo que normalmente nos endeudamos. Hemos dejado de recaudar también recursos importantes por estas situaciones. Entonces el fisco tiene que recuperarse, tenemos que volver al equilibrio fiscal. Eso nos va a llevar tiempo. Entonces no podemos hablar en estos momentos. Es muy difícil al menos tratar de tocar estas reivindicaciones que pueden ser justas, pero que hay que entender que el margen fiscal es mínimo, ¿verdad? En el caso de esa deducibilidad de las compras de alimentos y bebidas que ayer se aprobaba en el Senado, decían, incluso hablábamos con el propio Uruguay, que prácticamente casi todos los sectores se mostraban a favor, porque decían que eso iba a ayudar a formalizar más a las personas, a hacer que aquella gente que acudía a la informalidad, ya sea para comprar o para vender, vuelva nuevamente y se reinserta ese sistema formal. ¿Eso nos va a ayudar, acaso, viceministro, a que también aumenten quizás las recaudaciones de algún lado? Y no hay estudios por lo menos que demuestren eso, porque estamos hablando de un grupo de contribuyentes que son prestadores de servicios. Son 300.000 aproximadamente, 280.000 contribuyentes prestadores de servicios. Y la gran mayoría de estos contribuyentes ya son contribuyentes del IRP. Una parte de ellos no son, pero la gran mayoría de estos 300.000 son contribuyentes del IRP. Por lo tanto, pueden deducir el 100% de sus gastos en el IRP. Acá lo que decimos básicamente es que en el caso del IVA, y hay que entender esta parte técnica, a lo mejor un poco difícil, tratar de explicar en términos sencillos, sí. El IVA es un impuesto al consumo. El que paga el IVA es el consumidor final. En este caso, el prestador de servicio, por un ejemplo, un abogado que presta un servicio y factura a su cliente, le está cobrando ese 10% a su cliente. O sea, el IVA no es del prestador de servicio del abogado, sino es del cliente que pagó ese impuesto. Entonces, lo que estamos acá discutiendo es que ese 10% que pagó el cliente del abogado, el abogado lo use para gastos personales, lo use para su alimentación personal o de su familia o sus vacaciones, o el repuesto de su vehículo particular. Y ahí es donde creemos que no hay un entendimiento técnicamente de lo que es el IVA, ¿verdad?
El abogado puede deducir todo eso, pero en su impuesto a la renta personal, no así en el IVA. Lo correcto es que él deduzca en el IVA los gastos relacionados a su servicio. O sea, el abogado puede deducir su computadora, puede deducir la tinta de la impresora, puede deducir los libros que compra para su bufete de abogados, puede deducir el alquiler, puede deducir el agua, la luz, pero no así los gastos familiares o personales. Ahí donde nosotros creemos que hay un error conceptual. Igual se va a dar la formalización en el IRP, ahí se va a dar la formalización, pero finalmente nosotros llegamos a un acuerdo en el Senado. Entendimos también el punto, porque la parte de alimentos, donde ellos no justificaban, pero el abogado, el contador, tienen que comer, y es cierto. Entonces ahí llegamos a un punto, digamos que de acuerdo, de llevar hasta un 30% la deducibilidad de los alimentos y otros gastos personales, y creemos que es un punto razonable de equilibrio que va a ayudar a este sector, y esperemos que en la Cámara de Diputados se pueda aprobar en esa línea que ya hemos consensuado en el Senado, y de esa manera podamos aprobar esta medida. Claro, y también uno entiende las preocupaciones de ustedes técnicas que tienen que ver con la administración, que tienen que ver con el tema impositivo, pero también en la realidad que nos cuentan desde Defensa del Consumidor, desde los índices del BCP también, viceministro, que realmente está todo más caro y que realmente la inflación le está golpeando al ciudadano, sobre todo al ciudadano común. Digo, en el sentido de los ingresos. Así es, Diego, lastimosamente esta coyuntura que estamos pasando, no solamente en Paraguay, todos los países están viviendo una espiral inflacionaria, especialmente por el combustible y los alimentos. En el caso de alimentos, la recuperación de las economías luego de la pandemia ha sido mucho más rápido que la producción, entonces eso hace que los precios de los alimentos suban. Sumado a eso, en el caso de Paraguay tuvimos una sequía grande al comienzo del año que ha mermado la producción interna. Entonces eso ha hecho que la inflación esté llegando después de casi 20 años de vuelta a una inflación de más de 2 dígitos. Lo que estamos viendo en el equipo económico es ver medidas que seguramente van a ser anunciadas en los próximos días para enfocalizar a los sectores más vulnerables, tratar de darle un auxilio a esos sectores, y también por el lado de la producción, incentivos a través de las herramientas crediticias para incentivar a la producción a que este segundo semestre del año, y con las mejores condiciones climáticas que estamos viendo, aumente la producción y eso ayude a mitigar un poco la inflación. Lo que no podemos controlar es lo de los combustibles, que todos pensábamos que iba a ser breve este conflicto, pero lastimosamente se está alargando. Entonces, todos los análisis que estamos viendo de expertos hablan de que esto se va a prolongar hasta el año que viene por lo menos. Así que tenemos un panorama por el lado del combustible muy, muy difícil. Vamos a tratar de con las herramientas que tenemos, tratar de mitigar ese impacto, pero vamos a tener seguramente presiones por el lado del combustible. Dejamos el tema combustible para otro momento porque también tenemos muchas consultas ahí, viceministro, pero para no extender demasiado. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Feliz viernes, muy amable. Gracias, Diego, Fernanda y Jorge. Un saludo grande a la audiencia. Gracias, muy amable. Marco Liceche, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, charlando con nosotros. Interesante la mirada. Claro, ellos miran exclusivamente o principalmente el tema recaudatorio y los gastos que tienen que afrontar sobre un panorama ya realizado el año pasado. Nos cambiaron las reglas del juego, decía el viceministro. Y hay muchos proyectos, por ejemplo, que contemplan, Diego, reasignaciones o vueltas nuevamente de un presupuesto que no se tenía en cuenta o que se cortó a mitad de algunos meses pasados, que ahora se tiene que reinsertar otra vez. Pero ¿qué pasa? Vos mismo decías, está la inflación, están subiendo todos los precios de todos los productos de la canasta básica prácticamente. No se ve mejoría ni disminución en ese sentido. La gente ya de repente no tiene que comer, aquel sector más carenciado. ¿A qué va a acudir? A esa olla popular que va a necesitar, por ejemplo, dinero de las instituciones del Ministerio de Desarrollo Social para poder comer, para darle de comer a su familia más de una vez al día, o quizás. Ahora, hay un tema que no encuentro la palabra, pero que parece una gran bola, que es el tema ese de la formalización. Parece que al final nadie cree en eso, porque decía el viceministro, un grupo finalmente muy chico de gente. Y no hay estudio, dice. Claro. Así también el tema de la deducción de los impuestos es muy cierto lo que dice, son 5% y que al final es muy poco, y normalmente ya ese 5% ya inclusive algunos comerciantes, grandes empresarios no van a poder, o sea, no van a querer implementar y van a finalmente quedarse con los 5%, es lo que decía. Bueno, vamos a ver qué panorama tenemos para hablar todavía de esto, y estén atentos porque hoy queremos incluir también el tema del salario mínimo, el bolsillo del trabajador como está.
corresponde o no corresponde. El trabajador, por ejemplo, que está en IPS, este 30% no le afecta en lo más mínimo, porque él no factura. No. A veces le descuenta, esto le va a pasar por un costado, Claro. Da la sensación de que hubo una medida económica, pero a la gente que está en IPS, al obrero, al trabajador, al asalariado, esto no le va a afectar ni beneficiar en lo más mínimo. Nada. En absoluto. A menos que vos seas un asalariado que en sus ratos libres hace algunos otros trabajos extras, ¿verdad? Y factura. Exactamente. Y tenga una factura para otros rubros, como hay algunos. Pero bueno, ¿no? da para hablar más. Está ahí nuestro teléfono, por supuesto, nuestra línea de WhatsApp, mejor dicho, el 0985-625-000, para leer los mensajes, para que ustedes sigan escribiendo y seguimos charlando de y otros temas que tenemos todavía en la noche. Exactamente. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver un por ahí, poquito qué ¿verdad? dice la gente justamente. Ya no vamos a entrar en la cuestión personal, porque ya me retaron acá. No. Así que, buenas noches, dice, le pueden preguntar quién controla esas empresas que hacen demandas judiciales. Más de 15 millones le contaron a mi señora, ni una factura le entregaron, dice. Estas son de esas empresas de cobro, tengo entendido. Se debe reducir el impuesto selectivo al consumo en combustible, dice un televidente. Pagamos casi 430 guaraníes en diésel, 2.000 en nafta y 600, dice, en la nafta más barata. Hablando un poco del tema del combustible, que también preocupa, que cobren impuestos a ganaderos y sojeros, que reduzcan funcionarios públicos. Tira alguien también una receta económica. Que de hecho que el impuesto selectivo al consumo se viene reduciendo de manera temporal en estos últimos meses, como una medida. Le escuchaba hace unos días también a la gente, a otros también de Hacienda, decir, por ejemplo, que van a seguir manteniendo el mes que viene posiblemente también esa reducción en los porcentajes de impuesto selectivo al consumo que pagan las importadoras, pero es muy poca la diferencia que se ve al irte a comprar combustible. Igual sube el combustible. Muy bien, vamos a hablar nosotros vamos a seguir hablando de esto, pero también, por supuesto, veníamos anunciando y veníamos hablando de la necesidad, claro, por un término legal, ya de lo que era el aumento del salario mínimo. Sube el salario, esto va a ser desde julio, sube el jornal, sube el trabajo por hora, suben los sueldos de la gente que tiene salarios distintos al mínimo para actividades específicas, así que tenemos que hablar de esto, el impacto también en el bolsillo, y ya estamos para hablar de esto con el doctor Pérez Javid, que tiene la gentileza también de recibirnos, podríamos decir, esta noche para charlar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, Fernanda y Jorge. Un placer estar con ustedes y con los televidentes. Bueno, doctor, ¿qué hay que saber de este aumento del salario mínimo? ¿Qué le podemos decir a los trabajadores? ¿Va a servir, no va a servir, no se puede descontar? ¿El trabajador de IPS va a seguir pagando lo mismo? ¿Cuál es tu mirada sobre esta cuestión, doctor? Y perdón que te tutee. No, con mucho gusto. Es un tema bastante interesante siempre para debatir lo que es el mundo laboral. Nosotros tenemos una economía donde existe una informalidad muy alta, una informalidad laboral donde muchos trabajadores están excluido de un sistema de aporte al seguro social, justamente producto de esa informalidad, donde muchos empleadores trabajan en términos coloquiales en negro, ¿verdad? Entonces, esa situación hace que exista, por un lado, un perjuicio hacia la clase trabajadora dependiente que no puede aportar al seguro social. En algunos casos incluso se le hacen los descuentos del salario, pero no se aporta. Y lo otro es que ese trabajo informal de algunos empleadores hace de que exista una competencia desleal incluso con aquellos empleadores que procuran cumplir con las normas de carácter laboral. Entonces, carácter laboral y el seguro social, ¿verdad? Porque es una carga social que lleva al empleador, que debe cumplir por normas de orden público como es el Código del Trabajo y las normas del Seguro Social. Y esta informalidad laboral golpea muchísimo a la economía, golpea en todos sus aspectos. Y por supuesto, cuando hablamos de un reajuste de salarios mínimos, yo siempre hablo de reajuste porque no podemos hablar nosotros de un aumento cuando existe a la fecha una pérdida de poder adquisitivo en el orden del 38%. Si uno
hace un paralelismo de la cantidad de reajustes salariales que existió de la época democrática y también hace una comparación de la inflación acumulada, se da perfectamente cuenta que el salario ha venido perdiendo su valor adquisitivo en comparación a todo lo que es el costo de vida. Y hoy día el costo de vida a todos nos está impactando, ¿verdad? Y por supuesto que un trabajador que gana un salario mínimo no va a tener lo suficiente para poder llevar una vida digna, pero entonces tenemos un problema de conceptualización incluso del mismo salario mínimo legal, que según nuestro código debe servir para la alimentación, la vestimenta y la distracción, medicamentos, etcétera. O sea, el concepto que le da el Código del Trabajo al salario es prácticamente un salario techo y no de un salario piso, ¿verdad? Como ocurre, por ejemplo, en Brasil, donde tenemos salarios mínimos que realmente son piso, ¿verdad? Y de acuerdo a la categoría profesional, los trabajadores en Brasil ganan 2, 3, 4, 5, 6, 7 salarios mínimos, ¿verdad? De acuerdo a la categoría profesional. Pero acá nosotros tenemos un salario mínimo donde casi todos van y califican dentro de ese pago. Me refiero al trabajador, muchas veces con alta calificación y otras veces no tanto, pero también tiene ese derecho y deberíamos revisarlo en el futuro en la aplicación y en el estudio de los salarios aquí en el país. Antes de continuar con los aspectos también económicos, políticos que está mencionando, que son muy interesantes, porque la gente quiere saber, el salario mínimo general se reajusta a 250.000 guaraníes, para usar ya el reajuste, doctor, porque queremos aprender. El resto de los salarios, ¿cómo hay que calcular? El salario mínimo a partir de julio, sí. El salario mínimo legal para actividad diversa no especificada, es el concepto jurídico legal que se aplica en estos casos, ¿verdad? Entonces, ese salario mínimo legal va a ser de 2.550.307 guaraníes a partir de julio, con el reajuste. ¿Y cómo le decimos a la gente, por ejemplo, de algunos sectores que ganan un poco más como mínimo o que ganan menos como mínimo? ¿Cómo tienen que calcular para saber cuánto les va a corresponder ahora legalmente cobrar? Los jornaleros también, la gente que trabaja por hora. ¿Cómo hay que hacer ese cálculo, doctor, para contarle a la ciudadanía sobre sus derechos también de salario? Muy buena pregunta, porque acá suelen existir algunas confusiones, ¿verdad? En primer término debemos referir de que el cálculo del salario diario, cuando se va a hacer sobre un salario mensualizado, debe ser dividido por 30, es decir, 2.550.307 guaraníes, que sería el salario a partir de julio, tiene que ser dividido 30 y ese resultado va a ser el salario diario de un trabajador mensualizado. Ahora, si nosotros queremos saber cuánto debe cobrar un trabajador que realiza labores a jornal, un trabajo a jornal, entonces la división tiene que ser salario mínimo legal dividido 26. Por eso siempre hay una variación entre lo que es un salario diario del mensualero y un salario a jornal. El salario a jornal siempre va a ser un poco mayor porque la división, para encontrar el resultado, hay que dividirlo por 26. Y por ejemplo, en el salario diario, que va a ser del mensualizado a partir de julio, es de 85.000 guaraníes, y en el caso del trabajador a jornal serían 98.000 guaraníes. O sea, esa es la diferencia. Y este tema es muy importante siempre resaltar, porque los reajustes que se dan en diferentes tasas o en diferentes honorarios o incluso en el cálculo de las prestaciones alimenticias siempre se hacen sobre el valor de salario a jornal. Entonces, por allí tiene que venir siempre los cálculos para cualquier trabajador o cualquier persona que tenga que abonar algún tipo de tasa o de impuesto o de honorario sobre la base del jornal. Y una pregunta frecuente también es el que gana un poquitito más del mínimo, el que había pactado por ahí 2.600.000 de salario. A esa persona no le va a tocar. No le llega, no. Eso ya fue aclarado hace muchos años atrás por el propio Ministerio del Trabajo, porque hay que resaltar que el salario mínimo legal
se dicta por el Poder Ejecutivo y luego se hace una reglamentación también de las categorías profesionales. Por ejemplo, los trabajadores que hacen trabajo de embarcación, de barcos, etcétera, los marineros, tienen un sistema de calificación profesional, los que están en la área de panadería, los trabajadores rurales, trabajadores domésticos, trabajadores del transporte. O sea, se hace otra vez una clasificación profesional, y esa clasificación es la que el Ministerio del Trabajo, a través de las resoluciones administrativas, va a ir determinando los porcentajes. Pero para aquellos que ganan más del salario mínimo, no llega el reajuste, salvo que exista algún contrato colectivo en la empresa o exista algún acuerdo dentro de la empresa donde trabaja, y sí, ahí empiezan a existir los reajustes. Claro. Abogado, siempre se habla de que una vez que sube el salario, sube el precio de prácticamente todos, por no decir, varios de los productos de la canasta básica, otros servicios también. Esto puede llegar a generar, en su experiencia, puede llegar a generar nuevamente que ese porcentaje de pérdida de poder adquisitivo aumente. Claro, por supuesto, pero aquí no solamente la responsabilidad recae sobre el salario mínimo legal. Nosotros estamos en la región, y yo diría a nivel mundial, con unas fuertes alzas que están incidiendo bastante en la economía. Pero sí, efectivamente, siempre existe los famosos remarcados de precios cuando existen algún tipo de aumento de salario, que en algunos casos se justifican y en otros casos no se justifican, ¿verdad? Pero en este caso, en esta coyuntura que estamos viviendo en la economía, con la alza de combustible, con una economía bastante, con una retracción económica prácticamente que estamos teniendo, lógicamente, de que va a haber inflación, y esa inflación implica remarcación de precios. Doctor, acá preguntan, la bonificación familiar, ¿a quién le corresponde y si también debería subir? Creo que es la asignación por hijo, no sé cuál es el nombre correcto en términos legales. En el término legal, asignación familiar, la gente lo conoce como bonificación familiar, pero la asignación familiar se fija sobre el 5% del salario mínimo legal, y pueden percibir los trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos. O sea, hoy día las personas que ganan 5.100.000 guaraníes, hasta esa suma de dinero pueden percibir la asignación familiar, que equivale al 5% de lo que percibe, hasta 2 salarios mínimos. Por hijo, doctor, ¿verdad? Por hijo, así mismo. No hay límite en ese sentido, entonces. No hay límite, y el trabajador está obligado a presentar el certificado de nacimiento de su niño o niña, y el certificado de vida y residencia que demuestre que de alguna forma está viviendo con esa criatura. Entonces, debe presentar esos documentos. Ocurre que muchas veces el trabajador o la trabajadora tienen hijos y no presentan el certificado de nacimiento. Entonces, después hacen la denuncia de decir, bueno, no me paga el empleador la asignación familiar, pero para que la asignación familiar deba o obligue al empleador a pagarlo, el trabajador debe presentar esos documentos, y a partir de ese momento corresponde que se le pague la asignación, y si no paga, entonces incluso puede ser reclamado judicialmente en forma retroactiva a partir de la presentación de esas documentaciones que acabo de citar. Abogado, ¿y esto es obligatorio para todas las empresas privadas o cuál es el requerimiento para poder acceder a ese beneficio, por lo menos por parte del empleado? Es obligatorio. El Código del Trabajo es una norma de orden público, y dentro de esa norma de orden público establece esa obligación al empleador, que no puede entrar a discutirla, no puede estar diciendo yo no quiero pagar, no puedo pagar, porque es una obligación, es una carga social. Y el trabajador tampoco puede renunciar por el principio constitucional de la irrenunciabilidad de derechos. No puede el trabajador decir, o la trabajadora decir, yo prefiero no cobrar la asignación familiar, ¿verdad? Es un derecho que tiene y que no puede renunciar, justamente porque es una norma de orden público. En otros países
La asignación familiar es pagada por el seguro, por la seguridad social, por el sistema de seguridad social. Por ejemplo, en Uruguay, el que paga la asignación familiar es el Seguro Social uruguayo y no el empleador. Entonces, aquí también, quizás en el futuro, haciendo varios reajustes, por supuesto, también eso podría ocurrir, pero para eso necesitamos hacer varios ajustes de carácter legislativo y también económico en cuanto a esa realidad. Sí, abogado, usted explicaba y me parecía muy interesante que la gente sepa bien cómo calcular el jornal y también la división que se tiene que hacer para saber un asalariado cuánto gana por día. Este mismo cálculo, ¿cómo se hace para aquellas personas, por ejemplo, nos decían empleadas domésticas que cobran por hora? ¿Cómo tienen que hacer el cálculo para saber con este reajuste cuánto van a tener que cobrar? Bueno, el servicio doméstico tiene que percibir, y ahí como ustedes ven en pantalla, el servicio doméstico tiene que percibir, y si gana el sueldo mensualizado, tiene que percibir igual que un trabajador del régimen general. Sí. Ahora bien, si va a ganar por horas, o sea, si va a hacer un trabajo por horas, entonces lo que ocurre es lo siguiente: se hace una división del salario mínimo legal, dividido 8 horas, que sale, se divide en 8 horas, que sale el 85.000, 10.000 guaraníes, que es el salario diario, y ese salario diario a su vez vuelve a ser dividido en 8. Entonces el salario por hora equivale a 10.626 guaraníes y vamos a partir de la base de un salario mensualizado. Supongamos que el salario, en este caso, no sea una persona mensualizada, no va todos los días al trabajo, sino ocasionalmente 2 o 3 veces a la semana. Entonces ahí tiene que ser tomada el salario a jornal diario. Entonces el jornal diario, que es 98.000, tiene que ser dividido en 8 y eso da las horas laborales. O sea, por cada hora laboral son 12.261 guaraníes. Okay. ¿Hay responsabilidad en el caso que uno contrate empleo doméstico por hora? ¿Hay responsabilidad de pagarle IPS al empleado, doctor? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Bueno, ocurre que además de la posibilidad de contratar por jornal, existe también el contrato a tiempo parcial. Contrato a tiempo parcial es una modalidad en la cual se puede establecer un contrato de trabajo entre 16 y 32 horas semanales. 16 a 32 horas semanales. La jornada dentro del régimen general es de 48 horas semanales y va a ser horario diurno. Pero este régimen de contratación a tiempo parcial lo que permite es contratar a los trabajadores entre 16 a 32 horas semanales. Entonces, dentro de ese régimen de contrato a tiempo parcial, que tiene que ser por escrito, que tiene que estar comunicado al Ministerio de Trabajo, etcétera, se debe abonar también el seguro social obligatorio en este caso, ¿verdad? O sea, por 16 horas semanales mínimos, el empleador está obligado todavía a pagar el correspondiente seguro social. Doctor, ¿quién más se ve beneficiado con el reajuste? Hablando de jubilados, pensionados, ¿a quién más le toca como para saber también sobre sus derechos? Bueno, normalmente lo que ocurre es que el salario mínimo está indexado, o sea, todo lo que tenga que ver con cálculos de reajustes, en su gran mayoría está indexado, está conectado al salario mínimo legal. Cada vez que sube el salario mínimo, eso por supuesto va afectando también a otros segmentos de la sociedad. Y por supuesto que allí ya depende de cada caja previsional. Por ejemplo, el IPS hace su reajuste en forma anual también para el tema de los jubilados y las otras cajas previsionales de acuerdo a sus respectivas cartas orgánicas, ¿verdad? Entonces, acá
corresponderá a la gerencia de prestaciones del IPS hacer este nuevo cálculo ahora en su momento en base al reajuste del salario mínimo para tratar de adecuar también una justicia en cuanto a pago de haberes jubilatorios y de pensionados. Bien, bien, doctor, gracias por el tiempo. La verdad que es muy interesante. Estábamos compartiendo, de hecho, una tabla que usted había realizado para tener también un poco de idea de los jornales y todo, que siempre la gente nos pregunta. Y como siempre que hablamos de derechos laborales, hay un montón de consultas. Doctor, ¿hay algún número, algún lugar donde la gente le pueda consultar a usted, ya en sentido profesional, digamos? Bueno, les doy el número de celular, que es donde más pueden ubicar, el 981-759-220. Así que siempre estamos dispuestos a orientarle a los trabajadores y a los empleadores también cuando requieran algún tipo de ayuda profesional en cuanto al ámbito laboral. Con mucho gusto. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. A ustedes. Muy a amable. Ustedes. Eduardo Pérez David hablando con nosotros. Qué interesante el tema del derecho laboral. De hecho, la ciudadanía o los televidentes están preguntando muchísimo. Y creo que es bastante interesante porque con esto vamos aprendiendo de a poco todos nosotros y también la audiencia, ¿verdad? Para saber y conocer a fondo estos derechos que nos corresponden como trabajadores. Exactamente. Y ahí me recordó nomás, porque viste que hacíamos la vez pasada el cálculo del jornal por hora otra vez, y vos me decías 10.000, yo pensaba, no, es 12.000, y ahí está... Por eso se ajusta el número. Claro, por eso se ajusta. Podemos mirar la tabla. Podemos mirar la tabla esa, porque me parece que es muy interesante para la ciudadanía, para los televidentes, ver este es el régimen salarial que entra a regir desde el viernes, desde el 1 de julio. Desde el próximo 1 de julio, en una semana más. Ya no más. Salario mínimo mensual, le reiteramos a la gente, el salario mínimo legal desde el próximo 1 de julio va a ser de 2.550.307. El salario por día, es decir, si uno que gana mensualmente ese dinero y quiere hacer el cálculo, ¿cuánto gana por día? 85.010 guaraníes. Por si faltaba un día, por ejemplo. Exactamente, si faltaba un día ya sabes que te van a descontar 85.010. Y después está el jornal por día, que es el concepto que explicaba él. El salario mínimo dividido 26. Sí. Solamente para aquellos jornaleros. Solo para los jornaleros aplica esto. Solo los que ganan día a día, 98.089. Y después ya está, ahí está la diferencia. Salario por hora, que es el que tiene que hacer el cálculo. Por ejemplo, la empleada doméstica que gana salario mínimo, si falta 1 hora, 2 horas, va a saber que ese es el monto que le van a descontar, por ejemplo, por hora. Sin embargo, si la empleada doméstica, y para cerrar nomás, si la empleada doméstica va solamente algunas horas, sabe que, o tiene que saber que su jornal es 12.000 guaraníes y no 10.000. Y ahí está la asignación por hijo, 127.515, lo que le corresponde a cada hijo. Por cada hijo. Y después el salario nocturno, 3.300.000. No hay que entusiasmarse porque 127.000 es menos de lo que cuesta un hijo. Sí, y me imagino que mucho menos. Hay otras gratificaciones con los hijos que son maravillosos, pero por el tema del bolsillo no. Cuando se van a la escuela, no es el mejor lado. No. ¿Será que gastas 100.000 cuando te vas a comprar los útiles? Ni hablemos de eso, ¿verdad? La lista de útiles y todo lo demás. 20 con 11 minutos, 16 grados la temperatura. Hay San Juanes por todo el país, hay muchísimos mensajes también. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Brevísima. Enseguida volvemos. Vale. Posgrado en la Universidad del Sol, maestrías y doctorados en salud, educación, ciencias jurídicas y forenses. Llama al teléfono 021-371-371 o escribí al WhatsApp 0972-180-064. Están ubicados sobre Quinta, casi 14 de mayo, en el barrio obrero de Asunción. Universidad del Sol, hace realidad tus sueños. Muy bien, seguimos nosotros con la información, 16 grados ahora de temperatura, y queremos hablar también de una noticia vinculada a este lugar que seguramente ustedes recordarán, queridos televidentes, que tiene que ver con el Centro de Avivamiento.
se hizo muy famoso en base a operativos que se hicieron y que están vinculados a Ultranza Paraguay. El centro de avivamiento se va a convertir en un local de ayuda para personas adictas a las drogas. Bajo esta premisa, el Poder Judicial, junto con otras instituciones del Estado, iniciaron los trabajos para que el local de la iglesia, Centro de Convenciones Avivamiento, que fuera incautado en el marco del operativo a Ultranza Paraguay, sea utilizado como local de rehabilitación de adictos. La ministra de la Corte, María Carolina Llanes, explicó en conferencia de prensa que por iniciativa de la Sala Penal, a través de la Oficina Técnica de Apoyo al Sistema Penal en su capítulo penal adolescente, convocó a representantes de varias instituciones para darle ese uso a este centro de avivamiento que se va a convertir en un local para ayudar a las personas que sufren adicciones a sustancias. Bueno, hablamos acerca de la situación de la guerra, en este caso a 4 meses del inicio. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca de las paraguayas repatriadas desde Bolivia. Son 2 paraguayas que fueron repatriadas desde Bolivia luego de constatarse que fueron víctimas de trata de personas. Las mujeres fueron asistidas por la Secretaría de Repatriados y el caso ya está a cargo de la Fiscalía. La investigación se inició en el país vecino, donde los encargados del Consulado de Paraguay fueron puestos al tanto de esta denuncia. Las víctimas llevaban ya varios años viviendo en Bolivia y actualmente las autoridades locales se encargarán de incluirlas en sus programas de reinserción en la sociedad. Hablemos también del ámbito internacional, lo que tiene que ver con este conflicto bélico, la situación de la guerra a 4 meses de su inicio. A 4 meses del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea concedió el rótulo de candidato al país de Volodymyr Zelensky y a Moldavia para ingresar al bloque. Esto durante el desarrollo de la primera jornada de la cumbre de Bruselas, a criterio de Emmanuel Macron, presidente francés. Esta determinación es una clara señal para los invasores, quienes amenazaron con recrudecer los bombardeos en caso de que Ucrania ingrese a la Unión. Bueno, atiendan, Fernanda, porque hablábamos ayer un poco de hasta el hastío, podríamos decir, de ciertas situaciones que se dan de encontronazos, de peleas que no son conducentes, podríamos decir. Porque está muy bien reclamar, decir las cosas en la cara, objetar proyectos, hacer las denuncias, por supuesto. Pero después hay una serie de enfrentamientos políticos que no llevan a demasiados avances. Hay nuevos capítulos en esta historia y en esta situación tenemos que hablar de lo que pasó o lo que está pasando con la diputada Celeste Amarilla. Ella es del PLRA, recordemos. ¿Por qué? Porque apareció un video donde ella supuestamente, no conocemos mucho el contexto, pero ella aparece hablando de una situación de coima, de una situación irregular. Y esto ya incluso motivó una denuncia ante la Fiscalía. Celeste Amarilla pero está participando. ¿De dónde salió este video? Claro, está participando en una charla. El contexto del video es ese. Se filtra, se conoce, se viraliza. Reunión de partido, ¿verdad? Sí, es una reunión que ellos dicen que tuvieron ayer entre los miembros del Partido Liberal. Estaba escuchando porque me llamaba mucho la atención que se haya filtrado, que se hayan publicado unos segundos de una reunión que fue bastante extensa. Horas duró esa reunión, en donde básicamente estaban discutiendo, debatiendo, mejor dicho, los miembros del Partido Liberal acerca de cómo van a hacer para presentar sus listas de la concertación para cargos en el Senado y en diputados. ¿Cómo arreglar el asunto? ¿Cómo arreglar el asunto? Ahora, perdón, una de la distribución? Más. ¿Esto se filtra a través de Bachi Núñez? No, sí y no. ¿O él publica? Él publica,
Pero le después, da ese carácter, digamos. Claro, pero después publica lo que es el contacto completo que se subió incluso a Facebook también. Todo lo que fue la discusión completa de horas, les digo, son cerca de 2, 3 horas más o menos, si no recuerdo mal. Básicamente lo que decía Celeste es, nosotros hablamos con los miembros de los demás partidos y movimientos que forman parte de la concertación y llegamos al siguiente acuerdo. Para el Senado, ya con miras a abril del 2023, llegamos al siguiente acuerdo. Para el Partido Liberal le va a tocar 23 lugares. O 24 lugares, perdón, 24 lugares para la Cámara de Senadores. Y al resto de los partidos y movimientos que son el partido de la A, el movimiento de ese Republicanos Libres, etcétera, etcétera, para todos ellos les va a tocar 21 lugares. Y ahí ya completan 45 para los senadores. Ahí empieza la discusión. Una reunión política está ahí. Claro, porque le decían, y ahí aparecía Dionisio Amarilla y le decía que a él no le parece correcto porque puede llegar a perder otra vez la estructura, no pueden llegar a tener la mayoría que quisieran. O sea, ellos querían un mayor cupo para el Partido Liberal en ese consenso de la concertación. Darle 24 era la propuesta que ellos hablaron con los otros movimientos. Y después se desborda la conversación. Va para otro lado. Va para otro lado porque creo que no se llega a escuchar en el contacto ese de Zoom. Pero creo que Dionisio Amarilla, si no es otra persona, le dice señora merienda escolar o algo por el estilo. Irónicamente, como para provocarle, y lo logra. Pero no se llega a escuchar, por eso. ¿Cuál es la provocación? ¿Cuál es la provocación? Pero si se le escucha, Celeste Amarilla. Pero se le escucha a ella. Tenemos para compartir y después seguimos hablando de esto. Vamos a compartir, por favor, la parte polémica, podríamos decir, que ya incluso está denunciada. Pero vamos al video, por favor. En mi caso, porque vos coimeabas con una de las que vendía merienda. Y muchos otros que están ahí también coimeaban conmigo. A ver, así que ¿quieren que hable? ¿Querés que cuente con quién coimeabas? Gordo desubicado, ¿querés que cuente? A ver, por favor, cuídense. No le ataquen al pitbull porque les voy al cuello. Y ubíquense. Ojalá tengamos, en mi caso, porque vos coimeabas con una de las que vendía merienda. Y muchos otros que están ahí también coimeaban conmigo. A ver, así que ¿quieren que hable? ¿Querés que cuente con quién coimeabas? Gordo desubicado, ¿querés que cuente? A ver, por favor, cuídense. No le ataquen al pitbull porque les voy al cuello. Y ubíquense. Ojalá tengamos, en mi caso, porque vos coimeabas. Y creo que ahí la parte que le afecta a ella y que prácticamente le condena en este video es que ella dice, también coimeaban conmigo. Al incluirse, ella obviamente asume de que supuestamente realizaba ese tipo de acciones. Ahora, ¿puede servir o no esto? Más allá. Políticamente puede tener un valor. Claro. Mediática sí ya tiene bastante. Ahora, judicialmente habrá que ver por qué decimos esto. Porque ya hay una denuncia. Sí. Ya hay una denuncia con respecto a esto. Tendrá que investigar la fiscalía. Sabemos también que la fiscalía a veces puede ser muy lenta y otras veces muy rápida. Pero ¿de dónde sale la denuncia? ¿Quién hace la denuncia? La denuncia hace el ingeniero Guillermo Kramer. Tengo entendido que es el hermano de la ex ministra de Turismo en su momento, de Industria y Comercio también. Industria y Comercio. Sí. De Liz Kramer. ¿Y él es político? ¿Qué se sabe de él? ¿Cuál sería el trasfondo de esta denuncia, verdad? No, claro, pero cierta afinidad. Pero como actor político... No tiene tanto protagonismo. Pero él anuncia también en redes sociales que va a tomar medidas, podríamos decir. Estoy buscando, no sé si tenemos ahí el documento de la denuncia. Acá él subió, ahí está. Este es el documento de su denuncia. Guillermo Alfredo Kramer es el que presenta denuncias varias contra la señora Celeste Amarilla, viuda de Boxia, diputada nacional, sobre supuestos hechos punibles contra el Estado paraguayo y sus leyes, dice. La señora menciona en una reunión de índole política, la cual ha tomado Estado Público, los siguientes hechos. Dice en este punto... enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, contemplados en la ley, siguiendo con el mismo tenor, además de enriquecimiento ilícito, ha afirmado que forma parte de una asociación ilícita para delinquir en licitaciones del Estado, concernientes a merienda escolar y que benefician sobrefacturando a unas cuantas empresas elegidas, entre comillas, entre ellas la apadrinada por ella misma. Por último, no menos gravoso, es que la misma ha realizado un supuesto acto de extorsión en contra de las personas, las cuales se desconoce
incurriendo en violación del artículo 185 del Código Penal, que habla de extorsión. Se refiere a que tiene conocimiento de varios ilícitos, los cuales ha amenazado con denunciar, pero no lo ha hecho, lo cual lo torna cómplice de hechos criminales que asegura que se dieron en el marco de varias licitaciones. Sigue mencionando esta denuncia, por lo que viola las leyes de la República, Código Penal y Código Procesal. La prueba de todo lo adjunto, dice, y publica, menciona ahí los links de dónde sale este tema, los videos también. Y de esa forma él firma y presenta esta denuncia hoy al mediodía. Ahora, el señor Guillermo Kramer, sería parte del consorcio Arapotl, una empresa de transformadores que sería propiedad del ex senador liberal Dionisio Amarilla Guillermo. Ahí está. Ahí ya más o menos vamos. Ahí se hila. No fue Jorgito que yo... Sí, no es cualquier persona. No es cualquiera el que vio la luz nomás y se fue a presentar. Bueno, ahí está la información entonces. Ese es el tema. Ande, y que incluso tuvo denuncias Ande contra esta empresa en su momento. Tuvo. Así mismo. Así que bueno, pero veremos qué pasa y qué hace la fiscalía. No sé si va a tener vía judicial, no sé si va a tener, pero... Por lo que ella dijo. Claro, el escándalo está hecho. Y también de una manera u otra afecta la concentración. Y fue tendencia inclusive en Twitter hoy, en horas de la tarde. Claro. Y esto para contextualizar nomás, sí o sí esto es utilizado en medio de esa pelea que decíamos entre Basilio Núñez, Celeste Amarilla, que siempre critica también a todo el sector, no solamente a Núñez, sino a todos los representantes de ese sector político. Empieza a tensarse la cuerda también, va a haber pelea por todas partes, que pueda servir o no a la fiscalía, uno no sabe con la fiscalía que tenemos, pero sí políticamente ya tiene su impacto. Vamos a hacer una pausa nosotros, 20:28. San Juan es en el centro, San Juan es en San Juan. Estamos recibiendo mensajes, las fotos de las pruebas. El CPB no ¿Qué inicial le salió? No sé, ese no fue ya. El CPB ya fue. No sé. A mí me habían dicho que no fue. San Joao. Pero ¿Ya fue ese? No sé, estoy la verdad que no segura. sé. Acá en Cristo Rey también dice que iba a haber. No Bueno, sé, así que vamos a tener unas cuantas tentaciones cerquita. Me parece Por lo que menos en microcentro sí hay bastante cosas que hacer. Sí, yo, las diferentes plazas. Yo tengo mi tentación, ¿sabes dónde? Al lado de mi casa. Se venden pegado. comidas típicas. Sí, O sea, comisiones vecinales, la comida vecina de que prepara cerca. ahí la bebida. Así que no hay excusa. Vamos a hacer nuestra pausa. Después de eso leemos un mensaje, hablamos con la gente y más noticias, por supuesto. Muy bien, ahí está nuestra forma de comunicarnos. Gracias a la gente, 625-000. Sigan enviando los mensajes. Sí. Todo sirve. Muchas denuncias a veces no podemos pasar al aire hasta procesar, hasta que los compañeros puedan analizar. Pero en general siempre se intenta contar lo que la gente denuncia, porque son los barrios que a veces no están atendidos por las instituciones encargadas de la seguridad. Y muchas veces los vecinos están podridos, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, ¿qué es lo que este operativo de la Senat? Pero cuando hay una boca de venta de Chespi en tu barrio, vos sabés que no es menor. Es un problema grande que se da. Y después con la violencia que hay en las calles. Exactamente. Y bueno, ya vamos a mostrarles un video que nos acaban de mandar desde la zona del kilómetro 18, ruta 2, zona de Capiatá, donde una mujer fue asaltada por dos delincuentes que estaban a bordo de una motocicleta. Esto nos enviaban hace cuestión de minutos nada más. Y ellos mencionan de que todo esto se debe a la venta de drogas en la zona. Repito, el lugar es el kilómetro 18 de la ruta número 2. Y una mujer es la que se observa en las imágenes de circuito cerrado, que es alcanzada por estos malvivientes. Uno de los motociclistas baja, inclusive tienen el chaleco, están todo en regla en cuanto al tránsito vehicular se refiere. Y allí ya la mujer desesperada va corriendo como queriendo alcanzar a estos delincuentes que se llevan sus pertenencias. Creo que es una cartera, me imagino, o no sé si es un celular. No. Pareciera una cartera, Jorge. Algo, ahí está. Si sacamos el zócalo un segundo, vamos a ver si podemos ver por lo menos qué es lo que se lleva a este delincuente, que es el famoso motochorro, como se dice, y por lo menos los afectados, los vecinos, vinculan directamente este hecho con
los casos de ventas de drogas por esta zona. Allí vamos a mirar bien. Ahí mantenemos, por favor, eso. No se llega a ver. Cierto que uno, por lo general, al atardecer, cuando oscurece, es como que hay más sensación de inseguridad. Pero mira esto, plena luz del día. Plena luz del día, dice 14:54 del día de hoy. Un lugar limpio, vamos así despejado, no es que hay lugar para esconderse, un camino bien hecho. Como decía Jorge, impecable en cuanto al reglamento para circular. Todos los chiches, el casquito, todo. Y sin embargo esto, qué bárbaro. Y los vecinos se quejan. Hay que preguntar un poco la policía de la zona. Por lo que veo es una zona muy poco poblada todavía, por lo menos en el video. Por lo menos en esa parte. En esa parte, pero también por algo está ya empedrado, la calle ya está empedrada, si digo bien. Bien empedrado además. Me imagino que es una zona urbana también, porque la vivienda que tiene el circuito cerrado, también se observa ahí un poquito la parte de la vereda. Son dos cámaras que captan el momento exacto del robo. La mujer empieza a aplaudir, inclusive tratando de pedir auxilio. Vean ustedes cómo aplaude, grita, no sé, me imagino nomás la desesperación de esta mujer. Me imagino que también tenía su dinerito, se lleva lo poco que tenía, no sé. La violencia. Pero la desesperación se le ve a ella corriendo detrás de estos delincuentes. Claro, quizás queriendo llegar a destino, ¿no? Y no, anda a saber si su intención quizás no era irse detrás de ellos, que es bastante peligroso muchas veces también si tienen armas de fuego por lo menos. Quizás ella quería continuar su camino porque uno, y me ha tocado también en momentos en donde he sido víctima de la inseguridad, te vas corriendo del miedo que tenés porque ya querés llegar a ese punto, ya querés llegar a tu casa o al que sea que haya sido tu destino. Es una reacción ahí del momento. Y ahí se ve, por lo menos ahora me acabo de fijar de que el que desciende tiene una pistola, una pistola en mano, la mano derecha, y en la mano izquierda lleva la pertenencia de la víctima. Y bueno, ya estamos en contacto telefónico con el hijo de la víctima, a quien ya saludamos también y que nos va a relatar un poquito qué fue lo que pasó y qué fue lo que se llevaron estos delincuentes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, respetamos también el derecho de esta persona que no quiere dar la identidad también por miedo también a represalias, pero queremos saber un poquito acerca de este hecho. ¿Fue tu madre la víctima según tenemos entendido? Así mismo. ¿Qué fue lo que se le llevó? ¿Ella estaba yendo a tu casa, estaba saliendo de tu casa? ¿Qué sabes? Ella estaba volviendo a su trabajo a la tarde como habitualmente hacía y... por el camino se acercaban los asaltantes en una moto entre dos personas. Uno estaba armado con un arma de fuego y le llevaron su cartera donde no tenía su cédula de identidad y sus celulares y sus tarjetas de banco y eso. ¿Dinero en efectivo tenía? Tenía, pero muy poca cantidad. ¿Suele haber este tipo de hechos en el barrio? ¿Es común? Sí, en la zona es muy habitual de eso. ¿Por qué mencionan en el mensaje que enviaron al canal de que esto estaba vinculado a la venta de drogas? Prácticamente a eso algunos se dedican robo en eso y eso se van a cambiar por la droga. Hay muchos adictos por la zona. Sí, así mismo. ¿Cada cuánto más o menos vos calculás que hay robos, asaltos ahí por las inmediaciones? La verdad que no sabría decirte, pero hasta inclusive podría decir diariamente. Y una cuestión, ustedes suelen hacer la denuncia, porque a veces uno se cansa de denunciar. Suelen hacer la denuncia. ¿Cuál es la comisaría de la zona, la policía de la zona a la que pueden recurrir a ustedes? Prácticamente hay un grupo de policía que está, no sé, 3 calles de mi casa por ahí, que está cerca de un supermercado que está acá. Y esa es la única policía que nos podríamos poner en contacto con ellos. Pero Iván, de repente si le llaman al momento en el que pasa algún asalto, algún robo, ¿llegan hasta ahí o tardan un poquito? Se tardarían, pero en este caso nosotros no llamamos ni nada, solamente nos fuimos directo a realizar la denuncia. Cansa ya seguramente a veces, y más todavía en tu caso que tu mamá haya sido víctima, ¿no? Sí, así mismo. Y esta situación que decís que se repite, ¿motivó algún tipo de reunión vecinal? ¿Están unidos ustedes los vecinos? ¿Hay alguna forma de intentar mejorar esto
en el barrio que parece un barrio muy ordenado, muy lindo además. Sí, así es. Algunas veces, en algunas ocasiones, los vecinos se reúnen y hacen una comisión garrote, le llamamos de esa manera. Y tipo, salimos así en la noche y si vemos alguna irregularidad, le agarramos a la persona y la amenazamos así para que no realice ninguna cosa y le vaya comentando a sus demás compañeros. En el caso de tu mamá, ¿qué fue lo que te relató? Ella le vemos inclusive correr, vemos también allí ya con una mayor precisión de que tenía una tipo mochila por la espalda y eso es lo que se llevan estos delincuentes. También vemos que aplaude, grita. ¿Qué te relató ella en ese momento de desesperación? Y llegó en casa y me dijo que le habían robado su cartera. ¿Cuántas cuadras de tu casa estaba ella ahí en ese momento del asalto? Y a 5 cuadras por ahí. ¿Qué barrio sería? Sería barrio Santa Rosa. Con respecto a los, en este caso, a los autores o en general los autores, ¿ustedes saben más o menos si son de una barra, son de un grupo, son reconocidos, son del lugar o es gente absolutamente desconocida para ustedes? Y prácticamente desconocido para nosotros, pero quizá sea gente que habitualmente pasa así por la calle y siempre nos suelen ver. Bueno, qué lástima. ¿Cómo está en este momento tu mamá? ¿Cómo se siente después del mal momento que pasó? Prácticamente triste por sus pérdidas, eso que tuvo, las pérdidas materiales. Y sí. Y bueno, ¿ella dónde trabaja? ¿Ella tiene que caminar mucho para poder agarrar el colectivo? ¿Cómo es su trayecto que tenía que hacer? Y prácticamente eso ella hace por salud, decirlo así, tipo para despejarse, camina, viene, entra caminando así y se estresa de esa manera. Bueno, fuerza para ella y para usted. Esto a toda la familia afecta y golpea, así que fuerza y ojalá que la policía les pueda dar mayor seguridad. La noche es iluminada la zona. Esa zona sí es iluminada. Pero otras no tanto. En algunas zonas no. Bueno. Qué pena. Bueno, te Gracias. agradecemos muchísimo y a través de vos le enviamos mucha fuerza también a tu mamá. Gracias. Dale, muchas gracias. Bueno, A ver, la gente de la policía de la zona, che. No, terrible. Imagínate estar volviendo de tu trabajo a las 3 de la tarde y que te asalten a unas pocas cuadras Una de tu casa. caminata va a desinteresarte. no, y más allá, nada más lo que él decía, a veces le agarramos a algunos, le decimos que ya no hagan estas cosas y se van y hacen correr la voz con los otros adictos ahí de la zona. Peor. Y la policía Cuando tenés- recurre como siempre a las mismas fórmulas de las barreras y a veces los problemas no están en las avenidas o en la ruta, están ahí en los barrios. Sí. Y esa es la calidad de vida del ciudadano, que uno pueda salir a caminar a las 3 de la tarde, pues es una locura. Que no pueda salir tranquilamente por tu barrio. ¿Qué más lo que puedes hacer entonces si no puedes caminar por tu barrio a las 3 de la tarde? Y quieren que nos cerremos seguramente, ¿verdad? En fin. Bueno, seguimos con el tema, sí. con temas policiales, Sí. porque tenemos que hablar también de un caso que ocurrió en la zona de Ayolas, donde un comercio, en este caso una bodega de nombre El Portal, que se encuentra ubicado en la entrada a la Villa Permanente, cerca del puesto 1 de la EVI. Este solitario delincuente llegó con un machetillo y redujo a la única funcionaria que estaba dentro del local. Este hecho ocurrió a las 22:30 del día de ayer. Repito, en la zona de Ayolas. Con un machetillo, como pueden observar en el video de Circuito Cerrado, ingresa a esta bodega para poder apoderarse de todo lo que podía, ¿verdad? Todo lo de valor. Qué locura. Y ahí hay un enfrentamiento. Ah, pero ella tiene también algo en su mano, ¿verdad? ¿Viste? En la mano izquierda. No, un machete es el de la mano derecha de la chica. La izquierda tiene algo más ella. Parece que le intentó atacar, algo por el estilo. Ahí está. ¿Ves que tiene el machetillo y tiene algo más cortito, como un cuchillo más... Sí. No sé si es un cuchillo, una especie de destornillador, algo por el estilo. Parece que ella quiso reaccionar, algo así. Y él le ataja, le saca eso y tiene las dos armas blancas en su, Sí, en el su cuchillito mano. y el cuchillote. Sí. Qué bárbaro. El machete. Sí. Ahí ya lleva todo el dinero. No se le ve prácticamente el rostro. Le apunta otra vez. Y la única funcionaria, ¿qué es lo que va a hacer también? No va a poder, Claro. Ahí no va a poder se ve. resistirse, Ah, ¿verdad? no, tiene dos.
Fíjate que tiene ahí el cuchillito más chiquito. Y ella le es la que saca el machetillo. Sí, ahora sí entendemos mejor. Ah, ahí está. Y ahí el otro se apodera del machetillo y él con su cuchillo más pequeño, obviamente. Bueno, la mujer intentó resistir, pero finalmente, por suerte, no fue por lo menos herida, según lo que observamos en estas imágenes de circuito cerrado, porque resistir a este tipo de asaltos, más todavía si es que esta persona está sola, fue bastante temeraria la acción por parte de él. Sí. Hablando de la inseguridad, lo que dice la gente también, y mil gracias a la gente que nos hace partícipe de sus hechos. Buenas noches, Capiatá, lleno de delincuentes y se dedican a la venta del crack. Llamamos a la policía y no nos hacen caso, dice un reclamo puntual. Soy de la zona, dice otro mensaje, de la señora asaltada. Hace años somos olvidados por los policías, sea de la octava o los linces. Qué lástima. Bueno, cumplimos entonces con la gente. Y bueno, gracias a la gente de Capiatá que nos ve, gracias a la gente también que desde distintos puntos nos está enviando sus mensajes. Nos paran los mensajes, así que tenemos que leer después un poco. Sí. Antes de irnos. Vamos a una pequeña pausa y luego volvemos.